A ver si no me pasa lo que a Marie de Gussy, Olimpia, la mujer que en 1791, 2 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Francia, dándose cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos era exclusivamente Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es decir, de los varones, escribió la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y en respuesta la Sociedad Francesa de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad la guillotinó. Ni parece que sea cierto. Parece una de esas películas francesas de humor negro tipo delicatessen, pero esa es otra historia. Pero ya se dieron cuenta y conste que no estoy diciendo nada, sino que es 8 de marzo y me hace, esto del Día Internacional de la Mujer, me hace darme cuenta, nunca es tarde, ya se dieron cuenta ustedes que en la transfiguración de Jesús no hay ninguna mujer. Bueno, la verdad de las cosas es que en los niveles altos de la jerarquía de la Iglesia hay pocas mujeres. Dicen algunos que ese es uno de los grandes corajes que le tiene un cierto grupo de varones tradicionalistas al Papa Francisco, el nombramiento de mujeres para puestos claves dentro de la Iglesia. Me contaba alguna vez un padre de la Arquidiócesis de México cuando llegó una religiosa con un doctorado en Sagrada Escritura, fue a su parroquia, le dijo al señor cura que acababa de regresar ella de un doctorado en Sagrada Escritura y si podía hacer algo por él, y el padre le dijo, sí hermana, permítame tantito, subió a su cuarto y le bajó la bolsa de ropa sucia. Omito los nombres porque es una historia de la vida real. Es una maravilla, en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México las religiosas ya no ocupan puestos de servidumbre, me parece muy bien. Han sido becadas las hermanas para estudiar, para formarse profesionalmente y regresar al seminario a acompañar a los estudiantes como profesoras, como pedagogas, como psicólogas. Me contaba el padre Federico Albach, por eso lo sé bien, el rector de la Universidad, del Seminario Conciliar de México, lo difícil que ha sido para algunos seminaristas hacer apostolado en la universidad a la que pertenecen dentro de departamentos dirigidos por mujeres. Volteen a los alrededores del templo, vean esa galería de santos, puras vírgenes y monjas. Es decir, la Virgen María clonada por 25 veces, Santa Cita porque era la patrona de las sirvientas cuando nuestra colonia era fifisísima y entonces el personal doméstico, como dice mi tía Lucha, se organizaba para hacerle su fiesta a Santa Cita y ya, y solamente recordamos a María cuando nos invita a rezar el rosario, pero de aquella María que tenía toda su esperanza en que Dios un día derribara del trono a los poderosos, elevara a los humillados, despidiera de sí con las manos vacías a los ricos y colmara de bienes a los pobres. Curiosamente esa María, ¿por qué no se aparece? A mí no me hagan mucho caso, porque tampoco quiero que agarren las pinturas ahorita el aerosol, vayan a pintarraquear mi parroquia o me corten la cabeza por andar diciendo yo cosas, pero no nos llama la atención. ¿Era un privilegio de Jesús llamar solamente a varones? Solamente Pedro, Santiago y Juan merecían contemplar la gloria anticipada de Jesús. Solamente Pedro, Santiago y Juan eran capaces de discernir la experiencia de la cruz. Solamente Pedro, Santiago y Juan necesitaban contemplar la gloria anticipada de Jesús para poder enfrentar el destino trágico, cruel de su maestro crucificado. ¿Y dónde están las mujeres? Me parece a mí una pregunta demasiado interesante. Pienso en Simone Weil, esta pensadora nacida en el seno del judaísmo, de clase alta, culta, que comienza a tener experiencias místicas de encontrarse con Dios en la cercanía con los pobres, que muere a los 34 años porque se resiste a comer más de lo que come un obrero promedio, de lo que comió un obrero promedio en su natal Francia en los años 30 y 40. Se encontró con Simone de Beauvoir, esta otra feminista del siglo XX, y le decía que lo más importante para el ser humano era encontrar el sentido de su existencia.
Y le dijo Simón Weil a su tocaya Simón de Beauvoir: eso lo dices tú porque tú nunca has pasado hambre. Si tuvieras hambre, entenderás que lo primero que necesitamos todos es comer. Simón Weil creía en Cristo y cuando le invitaron a bautizarse dijo: no, creo que Cristo me pide quedarme afuera de su iglesia para que pueda yo ser solidaria de todos aquellos que creen en Dios, pero no se sienten acogidos en la iglesia. Estamos hablando de los años 30 y todavía hay gente que se sigue sintiendo incomprendida y que no sigue teniendo lugar dentro de la iglesia. A mí me llama mucho la atención que nuestra iglesia, que tanto pelea la despenalización del aborto, sea una madre abortista, una madre que expulsa de su seno a tantos hijos e hijas por distintas situaciones, comenzando por las mujeres. A lo mejor no era un privilegio, quizá la escena de la transfiguración de Jesús tiene más sentido pensándolo como una escena pedagógica. Pedro, Santiago y Juan no eran capaces de comprender todavía lo que iba a significar la cruz de Jesús. Pedro, Santiago y Juan todavía no eran capaces de comprender el sentido del reino de Dios, la práctica compasiva, solidaria de Jesús, el amor de Dios tremendamente misericordioso. No eran todavía capaces de comprender, no comprendieron ni siquiera nada después de ver a Jesús transfigurado. Es que cuando vino a la cruz salieron huyendo, todos, también Pedro, Santiago y Juan. En la escena de la transfiguración no vamos a ver ni a María, la madre del Señor, ni tampoco a María de Magdala, la discípula del Señor. Pero después de la muerte de Jesús en la cruz será María de Nazaret y no Simón Pedro quien mantenga reunidos a los apóstoles como hermanos, como hijos de una misma familia. Ella que no estuvo en la transfiguración, ella que sin comprender a Jesús dejó que se fuera de casa en Nazaret, ella que llegó a pensar que su hijo estaba loco y fue por él para llevarlo a casa y el hijo no se quiso ir, ella que no entendía por qué había muerto así su hijo, ella con todo fue la que mantuvo a la comunidad reunida, ella, no Simón Pedro. Cuando Jesús estuvo crucificado, cuando sus discípulos varones lo abandonaron, María Magdalena y otras mujeres permanecieron junto a su Señor, fieles en el amor, fieles como discípulos junto a su Maestro, ellas, no ellos. Mientras los varones estaban encerrados con miedo, ella, María Magdalena, salía todavía de madrugada, oscuro el cielo, con perfumes en la mano, a buscar el cuerpo de su Señor para seguir ungiéndolo, para seguir amándolo, para que no se lo arrebatara nunca. Por eso fue ella, y no Simón Pedro, ni Juan, ni Santiago, sino ella, la primera que lo contempló resucitado. Hay partes de la historia que todavía no nos acaban de caer bien, no las acabamos de contemplar, preferimos mejor olvidarlas, pero son ellas a las que hemos dejado fuera durante mucho tiempo. Son ellas las que han mantenido viva la fe de nuestro pueblo. Nos la transmiten nuestras mamás y nuestras abuelas. Pedro, Santiago y Juan, a ellos tuvo que decirles el Señor: levántense y no tengan miedo. Pero si en este país alguien se ha levantado a pesar del miedo, han sido las mujeres. El ejercicio del día de mañana, este megasimulacro de cómo sería el país, cómo sería la iglesia, cómo sería la humanidad si un día ellas decidieran no levantarse. El ejercicio de mañana es que nos imaginemos todos, que probemos un poquito de cómo sería nuestra iglesia, nuestro país, nuestra familia, si un día no hubiera ellas que levantarse. Nosotros que somos el sexo fuerte somos más cobardes que las mujeres, y es a varones a quienes les ha dicho el Señor: levántense, no tengan miedo. A las mujeres no les dijo, pero fueron mujeres las que ungieron a Jesús antes y después de su muerte en la cruz. Fueron mujeres las que lo acompañaron hasta la cruz. Fueron las mujeres las que nunca lo negaron. Fueron las mujeres las que buscaron salvarlo. Fueron mujeres las que lo comprendieron. Fueron mujeres las que le dieron todos sus bienes.
Fueron mujeres las que aceptaron la humillación y la burla de andar detrás de un varón en medio de una sociedad machista y patriarcal que las acusaba de dedicarse a la vida galante porque no aceptaban ser menos que los varones. Si de alguien hay que aprender esto de levantarse sin miedo es de ellas. No necesitaban la contemplación de la transfiguración. Ellas desde siempre han sabido amar al Señor a pesar del miedo, a pesar de la incomprensión, a pesar de la burla y a pesar de la muerte. Esta semana, el lunes, falleció también Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta, teólogo de la liberación en los tiempos en que la teología de la liberación era el demonio en la tierra aquí en América Latina, humillado, regañado públicamente por Juan Pablo II en el aeropuerto, cuando llegó a Managua en 1983, a un Ernesto Cardenal, que fiel hijo de la iglesia se puso de rodillas para saludar al sucesor de Pedro y de rodillas aceptó el regaño y sin perder la sonrisa de la esperanza aceptó que los hombres nos equivocamos, pero que el Espíritu de Dios siempre está con su iglesia y hace sentir su fuerza y su misericordia con los que más lo necesitan, con los que están fuera, con los que han sido excluidos, con las mujeres y con los pobres. Y con las mujeres pobres, que son doblemente humilladas y doblemente marginadas. Tiene entre sus poemas muchos muy combativos, es cierto. Dichoso el hombre que no se sienta con los del partido ni con los de la dictadura a comer en sus banquetes. Pero también tiene poemas de amor. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Ha de haber estado ciertamente un poco dolido Ernesto Cardenal, Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ahora piensen en los humanos, en los seres humanos, sobre todo los hombres que perdemos a Dios. ¿No será que también Dios nos diga en este tiempo de Cuaresma esto, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido? Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que más te amaba a ti. Pero si se quedara la iglesia sin mujeres, ¿no podían decirle también esto las mujeres a Dios, ellas que son tan fieles? Dicen las estadísticas que en nuestras iglesias por cada varón hay 4 mujeres. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era la que te amaba más. En fin, creo que este tiempo de Cuaresma es simplemente para que nos demos cuenta que sin las mujeres perdemos todos. Y sin Dios perdemos todos. Para que nos demos cuenta que sin las mujeres, sin la maternidad, no podríamos conocer el rostro de Dios. Y para que los varones, en un ejercicio poco común de vergüenza y humildad, reconozcamos que somos nosotros los que necesitamos de la transfiguración, porque somos los torpes de corazón. Ellas creen, confían y aman con miedo, a pesar del miedo y a pesar de la noche.